Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Muchas personas dicen que hay que tener cuidado con lo que pedimos en voz alta. Muchas veces se nos cumple, pero desconocemos el precio a pagar, como es el caso de la siguiente historia. Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi abuela siempre fue una mujer bastante dura en todos los sentidos. Madre de muchos y trabajadora de tiempo completo. El estar en su compañía y conversar con ella era para darte las mejores lecciones de vida, pues sabía de todo y de muchas cosas. Ella se llamaba Vicenta, y toda su vida anduvo de un lugar a otro en el estado de Coahuila, pues había nacido en Musquis, pero el abuelo Efraín era transportista, por lo que muchas veces lo acompañaba en sus viajes y a veces se cambiaban de ciudad, hasta que empezaron a llegar los hijos. Se establecieron en Cuatro Ciénegas, pero con el tiempo terminaron mudándose a unas tierras en Nuevo León, muy cerca de Allende. Ahí es donde recuerdo que comencé a visitar su casa cuando mi mamá nos llevaba al rancho y nos quedábamos en un amplio cuarto. El pueblo era de calles angostas y polvorientas. Cuando llovía, se anegaba de un lodo pegajoso y piedras de río. Un sitio muy apacible a pesar de todas sus carencias, pero nos la pasábamos siempre bien en ese lugar. La casa además contaba con un gran patio de árboles frutales que era nuestro refugio siendo niños. El lugar era habitado por campesinos que en su mayoría iban de otras regiones a trabajar el campo. Las pequeñas casas, al igual que la de la abuela, eran de adobe y lámina, cortinas en puertas y ventanas. Ella atrancaba con una gran puerta de madera que le habían dado al abuelo como pago de una sembrada. Ahí oscurecía temprano por estar rodeado de cerros y muchos árboles. Ya para las 6 de la tarde, las gallinas buscaban una rama en el árbol y las mujeres se ponían a preparar merienda para los hombres que llegaban de trabajar. El abuelo lo hacía aún a pesar de ser un hombre mayor. Nunca paró de laborar. Con el tiempo ese ambiente de campo sufrió cambios extraños, y de lo que alguna vez fue una apacible comunidad, se transformó en un lugar oscuro y lóbrego, viejo, y con personas que te miraban raro, con ira y con un claro gesto de recelo. Al dar las 6 de la tarde, todos se metían a sus casas, dejando las calles desiertas y a veces llegaban gentes de trabajar del campo, pero con la misma se metían para ya no salir. Con los abuelos no era diferente. Las veces que estuvimos en ese lugar, nos metíamos temprano, y el aburrimiento a veces nos hacía salir al patio, pero al hacerlo, los abuelos nos reprendían por desobedecer. Desde las últimas veces que fuimos a verlos, el ambiente iba poniéndose más denso. Sentías miedo, tristeza, muchas emociones negativas que nos hacían salir de ahí corriendo o ya no querer ir. A pesar de la insistencia de nuestros padres. A pesar de ello, a mí me gustaba mirar y visitar a la abuela para platicar. La amaba. No sé si esa armonía y paz que había en el pueblo comenzó a cambiar por las creencias de la gente. Como era un pequeño poblado, las creencias en su mayoría eran católicas. Pero de un tiempo empecé a mirar figuras de la muerte y el llamado Satanás en las entradas de las casas o escondidas entre nichos a la orilla del camino, como anunciando que en ese lugar la fe en cosas oscuras era absoluta. A veces llegué a ver peleas entre ejidatarios por esta razón y nadie, ni mis abuelos, se explicaban cómo es que llegaron esas pestes a esa comunidad. Una de las cosas más raras, y lo que comenzaría esta historia de tragedia, es que con ellos se empezó a vivir una mujer mayor. La primera vez que la vimos fue en un verano, y ya estaba ahí, preparando de comer. Los abuelos decían que no tenía casa o familiares, y que la habían encontrado en un camino de monte, descalza y con hambre, por lo que les dio lástima y se la llevaron con ellos de arrimada.
A pesar de ser una mujer menuda y con un rostro arrugado, tenía algo que te incomodaba. No hablaba mucho, pero sus gestos eran suficientes para indicarte que te despreciaba de muchas formas. A pesar de ello, los abuelos estaban contentos con ella por ser hacendosa. Con esa idea nos quedamos y no nos agradó del todo. Con el paso de los meses, un día mi mamá recibe la mala noticia de que el abuelo estaba muy enfermo y debíamos verlo, pues pedía ver a sus hijos por última vez. De tal suerte que mi mamá fue y la acompañé. Al llegar, todos estaban ahí. Mi abuela por un lado muy afligida y llorosa de que su esposo estuviera en las últimas. Otro detalle que me llamó la atención es que una sensación de pesadez había invadido todo el pueblo. Sofocante, electrizante. Se te erizaba la piel solo de caminar en ese sitio y no era nada agradable. La casa de los abuelos, al igual que otras en el pueblo, se notaban viejas, sucias por hongos y humedad, siendo triste ver así lo que alguna vez fue brillante y colorido. Ahora se miraba todo gris y muerto. Los frondosos árboles frutales donde el abuelo puso columpios y una casita, ahora estaban secos al igual que todo alrededor, y era abrumador. Al entrar y mirar a la abuela rezando y triste, el abuelo estaba tendido en cama, muy flaco y lleno de moretones por todo el cuerpo. Fue desesperanzador verlo en esa forma al recordarlo fuerte, con los brazos caídos y su rostro amarillo intentando jalar aire con esfuerzo. Su cabeza calva brillaba y se le paraban las moscas, pues el hedor que despedía era notable e insoportable. La gente que estaba ahí rezaba sin parar. Tíos y vecinos le daban el último adiós. Al ser querido por todos, y esa vieja extraña estaba ahí, serena y con un gesto sin emociones. Parecía que era la única que no sufría, pues a veces dibujaba una sonrisa en ese rostro arrugado. Al acercarnos al lecho del abuelo para indicarle que habíamos llegado a verlo, apenas pudo escucharnos. Tenía algo de demencia y no pudo tampoco reconocer la voz de mi mamá, haciendo más triste el momento. Nos quedamos un momento ahí mientras esperábamos el fatídico desenlace, pero no se me quitaba una idea en mi cabeza. Aunque no pudiera entenderlo, pensaba que esa mujer que recogieron tenía algo que ver con el estado del abuelo. Era la única que no estaba afligida. Pensé que quizá era así, pero sus actitudes y ese aire siniestro que despedía no era algo normal. Yo lo sentía. Mis sentidos gritaban que esa mujer no era buena y que debía estar alerta en todo momento, buscando algún detalle en lo que hacía para desenmascararla. Mientras se iba y servía café, no dudé en ir tras de ella para hacerle plática, pero su frialdad y palabras cortas me hicieron sentir incómoda y con coraje, por lo que no dudé en salir a la calle polvorienta. Ya había caído la tarde, y las lámparas de las casas iluminaban apenas la densa oscuridad de las casas y veredas enmontadas. Mientras fumaba, miraba por la ventana de la cocina a la señora. Su vista maliciosa se clavó en mí, haciendo un gesto extraño con sus labios. Quise ignorarla, pero vi que arrojó unos carbones encendidos y humeaban. Lo más raro es que ese humo se puso más denso e invadió todo el ambiente alrededor de la casa. Fue alucinante ver eso, y seguí fumando para que se me fuera el tiempo más rápido. No quería sentirme así, con temor a algo desconocido. Ya me iba a regresar, pero algo me llamó la atención al mirar al techo. Había unos cuartos a medio construir, y en uno de estos parecía asomarse una persona. Era la figura negra de alguien que me miraba fijamente, y me hizo sentir un breve escalofrío al imaginar que se trataba de algún vecino. Pero pensé cómo había subido y qué hacía ahí. Al caminar lento hacia el interior, me di cuenta que en realidad esa aparición no era una persona, era algo horrible, algo que me hizo quedar pasmada y con una sensación de pavor recorrer cada centímetro de mi cuerpo. Al mirar mejor a aquella figura, noté que tenía la piel oscura y brillante. Su rostro era horrible. Sonreía con unos dientes pequeños y sus ojos saltones carentes de párpados se clavaron en mí.
De pronto se sostuvo del filo de la ventana y su mano se notaba sucia. Estaba cubierta de un fango negro. Al mirar esta horrible aparición me volteé hacia otro lado con el corazón saliendo de mi pecho y cerré los ojos pensando que solo era mi imaginación, producto de las emociones y las decenas de historias del diablo que me contaban los abuelos cuando me portaba mal. Empecé a rezar la Magnífica, pero no recordaba una sola línea del rezo, y eso, en vez de hacerme sentir calma, me hizo sentir más pánico. Un leve ventarrón movió las ramas de los árboles, levantando tierra, y me invadió el miedo. Tuve que llevarme el brazo a la cara para cubrirme, y al volver a mirar, noté que esa cosa horrible estaba sobre la rama de uno de los árboles secos. Estaba acuclillada, mirándome atento, y como hurgando en mi alma, pues sentía helado todo mi ser. Miraba sus intenciones malignas en esa sonrisa morbosa. Era suficiente. Me fui corriendo al interior de la casa. Las piernas me pesaban. Dentro, todos continuaban rezando y mi madre me miró con extrañeza por la palidez de mi rostro. Sintiendo un poco de alivio, caminé lentamente entre la oscuridad de la casa y al pasar por la cocina para irme a lavar la cara, vi a la mujer con una sonrisa de burla y unos ojos que me indicaban que también fue testigo de esa aparición. Al regresar al cuarto, todos estaban alrededor del abuelo. Parecía balbucear algo. Sus ojos sumidos estaban bien abiertos y quería decir algo, pero se esforzaba por jalar aire. Cuando por fin pudo hacerlo, pudo pronunciar algunas palabras que no comprendí. No dejen que me lleve. No dijo nada más, y todos nos preparamos para el desenlace. Sentí mucho cansancio y me dormí en una de las camas de las habitaciones. Ahí estaban mis primos y algunos parientes descansando. Me hice un lugar y pude descansar. Serían las 3 de la mañana cuando me despertó un mal sueño. Estaba agitada y sudando a mares. Estaba en la total oscuridad. De pronto, escuché unos gritos y me levanté corriendo. Todos estaban en el cuarto de mi abuelo, el cual se convulsionaba de una manera horrible e imposible. Mis tíos le gritaban que se calmara, y el abuelo estaba tratando de levantarse para huir de algo, diciendo una y otra vez: ¡No me lleves! ¡No me lleves! Como pudieron, intentaron calmarlo. Al ver que los ataques no cedían, lo subieron de inmediato a la camioneta de un tío para llevarlo al seguro social. Yo acompañé a mi mamá y mientras íbamos apresurados por la carretera, el abuelo pareció recobrar la lucidez por unos segundos. Apretó la mano de la abuela y la miró fijamente para después decirle: ¡No dejes que me lleve! Luego, lanzó un grito de agonía y comenzó a vomitar coágulos de sangre hasta que finalmente perdió la vida. Manejamos lo más rápido que pudimos al hospital y al llegar, lo metieron a urgencias ya sin signos vitales. Yo bajé vomitando de la camioneta por el malestar. Me sentía muy débil y sin fuerzas. Mi familia estaba consternada por toda esa situación y esas malditas palabras que mi abuelo repitió hasta morir: «No dejes que me lleve». La penosa tarea de hacer el papeleo y esperar a que nos entregaran el cuerpo del abuelo fue abrumadora. Luego de varias horas, quedaron en enviarnos el cadáver a su casa y nos retiramos a preparar todo para su velorio. Al llegar, su ataúd lo acomodaron en la sala a petición de la abuela. Llegó mucha gente a su funeral. Pasamos todo ese día y la noche atendiendo a las personas y ahí estaba la arrimada. Cada vez que la miraba con ese gesto de mustia pasando y repartiendo café y pan, me daba mucho coraje mirarla. A medida que pasaban las horas, escuchaba las letanías y los rezos que rompían el silencio. Impaciente salía a fumar con mis primos, y entre pláticas sin importancia, una perturbadora visión nos espantó a todos. Justo encima de la casa estaba nuevamente esa figura negra de los ojos saltones y morbosos que había visto la noche anterior. Estaba ahí, mirándonos a todos con un semblante de violencia y mucho odio. Mis primos, algunos corrieron al interior asustados. Yo me quedé ahí en la total parálisis. En breve, pude ver cómo me había quedado sola en el lugar, y esa negrura se desplazó de una manera imposible a donde estaba yo. El poder oscuro que emanaba de esta horripilante presencia me hizo desvanecer.
Perdí completamente la conciencia y por unos segundos imaginé que estaba muerta. Lo siguiente que recuerdo era que estaba tirada en el piso. Mis familiares intentaban reanimarme. Me senté y mi cabeza reventaba. Me sentía aturdida y con el dolor de cuello. Uno de mis primos mencionó que habíamos visto una cosa espantosa en el techo de la casa del abuelo, pero nadie nos creyó. Pensaron que estábamos locos. Al acabar los rezos, mis familiares acomodaron el ataúd y se quedó en su cuarto iluminado por 4 cirios. La luz de la calle se reflejaba en este, dándole un aspecto aún más lóbrego. Era de madrugada cuando fui al sanitario. Mi cabeza aún me dolía. Al pasar por la habitación fui a ver a mi abuelo por última vez. Por la mañana iniciaré a la procesión. Me despedí y platiqué con él. Pero luego de un rato vi pasar una sombra por la ventana y me dirigí a mirar quién había sido. La calle estaba sola. Enseguida de esto, vi con claridad que unos vapores blancos se materializaban ante mí. Tomaban la forma de algo parecido a mi abuelo, su silueta y un aspecto extraño. Por inercia miré al ataúd y el cadáver estaba ahí, pero ese vapor tomaba una forma difusa. Pensé que eran mis nervios, y después de ver al oscuro del techo, ya no estaba tan seguro. En instantes vi con espanto que estaba el abuelo, desnudo, con la piel amarilla pegada a los huesos y los ojos saltados. Sus dientes parecían salirse de sus labios secos y no pude más. Grité con todas mis fuerzas y me tiré al piso a llorar de miedo. Cuando mis familiares encendieron la luz, estaba temblando y les conté lo que vi. Mis tíos fueron a revisar el ataúd y todo estaba en orden. El cuerpo de mi abuelo aún estaba ahí, inerte. La abuela me dijo con mucha seguridad: mi viejo no puede descansar en paz. No te preocupes, ya mañana te enterramos y te haremos rezos, mencionó la abuela, en tanto acariciaba la fría mejilla del abuelo. A la mañana siguiente fue su entierro. El cementerio estaba cerca y fue mucha gente a despedirse, siendo muy emotivo. Luego nos reunimos en la casa. Había caído la tarde cuando fuimos a dejar las coronas y los arreglos de flores que habían quedado en la casa, yendo varios primos y un tío que ya andaba borracho. Al entrar en el panteón comunitario, nos quedamos un rato mirando y preguntándole qué había dejado pendiente y por qué se me presentaba. Y luego, esas frases que lo llevaron a la muerte. Nos retiramos, pero me di cuenta que había dejado mi bolsa en una tumba. Al regresar, a lo lejos y con menuda sorpresa pude ver a esa mujer, la recogida. Su menuda y negra presencia parecía aventurarse entre las viejas tumbas, y al llegar a la del abuelo, echó un líquido que llevaba en una botella de refresco sobre el montículo de tierra. En ese momento empezó a materializarse una bruma densa en todo ese lugar, hasta que se quedó concentrada en un punto. Y de pronto, escucho que dicen mi nombre en un susurro, y al voltear a mirar, pude ver sobre la rama de un árbol a ese negro ser infernal de ojos saltones. Me sonreía y no pude más. Mis piernas corrieron lo más rápido que pudieron. Yo sentía que aquello me pisaba los talones aún saliendo del cementerio, y al llegar a la camioneta del tío, me descargué llorando y comentando de las apariciones. Todos se quedaron temerosos, pues también podían mirar esa cosa negra en el cementerio. Estaba harta y quería largarme de ahí lo antes posible. Al llegar a la casa les contamos a la familia lo que vimos y cómo me sentía. Enseguida una de mis tías fue por una curandera para que me diera una barrida y curarme de espanto. Después de que hizo la limpia, sentí mucho cansancio y me fui a dormir. Esa noche no supe más. Por la mañana ya estábamos listas para marcharnos. Antes de irnos, mi madre se fue a despedir de unas amistades y yo me quedé en la esquina de la casa de mi abuelo a fumar. Pensaba en todo lo vivido y temía porque aquel ser infernal no me siguiera. Estaba sumida en mis pensamientos cuando un señor que no conocía se me acercó y me saludó preguntándome si era la nieta de Efraín. Al confirmarlo, dijo algo que me perturbó. Afirmó que él y mi abuelo eran amigos. Después de trabajar en el campo se reunían en la cantina del pueblo. Tomaban mezcal hasta entrada la noche. También sospechaba que la vieja arrimada que recogieron en el monte le había hecho una brujería, ya que desde un tiempo a la fecha cayó enfermo
y su salud se fue degradando. Como le gustaba mucho jugar baraja, un día se le ocurrió decir medio borracho que vendía su alma por unos pesos, y precisamente después de ese dicho apareció esa vieja arrimada, la cual tenía dominada la conciencia de mis abuelos de algún modo, impidiéndoles pensar o darse cuenta de muchas cosas. Debían tener cuidado con ella, pues presentía que era una bruja de las malas. A todo mundo se le hacía extraño el día en que la metieron a la casa, pues a partir de ahí, todo se vino abajo y muy rápido. El hombre dijo que quizá el diablo sí había ido por él para cobrarse una deuda, pero nunca supo qué había obtenido. Ese secreto se lo llevó a la tumba, quizá para evitar afectar a la abuela y la familia. Dicho esto, el hombre se fue tambaleando de borracho y sosteniéndose de las paredes de las casas, dejándome con muchas dudas. Tan solo corrí a la casa de la abuela para advertirle o enfrentar a la mujer. Pero al entrar, miré a mis familiares y a mi abuela sentada en una mecedora en su patio. Esa mujer estaba a su lado, con su siniestra presencia, y no pude ni siquiera hilar una idea en mi cabeza al sentirme aludida por su mirada penetrante. Después se levanta de su asiento para ir a donde estaba. Me toma fuerte del brazo, hablándome con una voz tenue y ronca. «Lárgate de aquí, maldita, o verás para qué naciste. Déjame a tu abuela, o el demonio vendrá por ti, como lo hizo con tu maldito abuelo. Lárgate y no digas nada». Me quedé fría. Por extraño que parezca, también mis ideas se quedaron en blanco, como si mi conciencia se borrara por instantes, quedándome pasmada, saliendo de la casa sin decir nada más y buscando a mi mamá, que terminaba de despedirse de la vecina. Todo el camino de regreso no dije nada. Llegando a mi casa me dolió horrible la cabeza. A pesar de querer gritar y decirle a mi madre la situación, cuando quería hacerlo, la lengua se me trababa o me olvidaba de las cosas. ¿Qué poder tan grande tenía esa bruja que hasta que murió la abuela años después, pude decirle a mi madre todo lo que me habían dicho, pero no me creyó? Pensaba que eran inventos míos. Aquella extraña mujer que se decía bruja, de pronto desapareció de la vida de mis familiares. Nunca supieron a dónde se fue, pero coincidió con un hecho macabro que me contarían después. Y es que noches después de que mi abuelo fuera enterrado, sacaron su cuerpo de la tumba y ahí amaneció por un lado. Nadie se explicaba quién lo sacó o con qué intenciones. Incluso se habían robado el ataúd, luego de volverlo a sepultar. Las cosas se pusieron más horribles en la comunidad, y hasta la fecha sigue siendo espantoso ese lugar. La muerte y el diablo sin duda rondan por sus calles en cada momento, y yo fui testigo de ello. Lo sufrí al igual que el abuelo. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.